Tras la muerte de su suegra, Valeria acudió a la lectura del testamento, donde su esposo y su amante, con un recién nacido, la esperaban. Pero cuando el abogado leyó las últimas palabras de su suegra, la historia que voy a contar está basada en la ficción y no refleja hechos reales. Disfruten de la escucha. La noticia del fallecimiento de doña Carmen cayó sobre Valeria como una ola gigante, arrasando la frágil calma de una mañana cualquiera. Se tambaleó, con la mano aferrada al pecho, como para calmar su corazón acelerado, sintiendo el peso de la pérdida apretarla como una losa. Aunque Carmen había estado frágil y luchando contra la enfermedad durante años, su muerte pareció un robo repentino, una interrupción cruel que dejó a Valeria desequilibrada. No compartían lazos de sangre, pero su vínculo se tejía con años de confidencias compartidas, risas discretas y un entendimiento tácito, una conexión más profunda que la de muchas madres e hijas. Carmen había sido el faro de Valeria, viendo en ella una resiliencia silenciosa, una empatía ilimitada y una ternura que incluso el esposo de Valeria, Javier, había pasado por alto constantemente. Con la devastadora noticia llegó una carta formal, con relieve, convocando a Valeria a la lectura del testamento de Carmen, agitando una compleja mezcla de duelo, curiosidad y un débil destello de esperanza. Valeria no tenía ilusiones de grandeza. No esperaba ninguna herencia. Su único deseo era honrar la memoria de Carmen con el amor y la gratitud que habían definido su relación. El día de la lectura del testamento amaneció sombrío y empapado, el cielo cubierto de pesadas nubes grises que lloraban sin cesar, reflejando la tristeza que se acumulaba en el corazón de Valeria. Eligió un sencillo vestido negro, cuyas líneas austeras eran una armadura silenciosa contra el temblor nervioso que pulsaba en ella. Al acercarse al despacho de abogados, con el paraguas protegiéndola de la llovizna, se detuvo en los adoquines resbaladizos por la lluvia, respirando hondo para anclarse. Entonces, sus ojos se alzaron hacia los escalones de piedra que conducían a la entrada, y su respiración se detuvo. Allí estaba Javier, su silueta familiar un doloroso recordatorio de tiempos mejores. Pero no estaba solo. A su lado, exudando una confianza engreída que rozaba la arrogancia, estaba Sofía, una joven con maquillaje llamativo y un aire de encanto calculado, su presencia tan vívida como una bengala en la penumbra. En sus brazos, acunaba a un bebé envuelto, cuyos suaves y lastimeros arrullos rompían el aire húmedo. Su hijo. La visión golpeó a Valeria como un puñetazo físico, el mundo se inclinó mientras la verdad que había sospechado durante mucho tiempo se hacía patente. Había percibido la traición de Javier en las llamadas telefónicas nocturnas, las miradas evasivas, la creciente distancia entre ellos. Pero verlo confirmado de manera tan descarada, en un momento tan crudo y sin defensas, fue como un cuchillo cortando su corazón. La mirada de Sofía se encontró con la de Valeria, sus ojos brillando con malicia fría y triunfal, como proclamando su victoria en una guerra en la que Valeria no había elegido luchar. Javier siempre había visto a Valeria como algo mundano, una sombra silenciosa demasiado tímida para igualar sus ambiciones. Ansiaba a alguien como Sofía, audaz, astuta, e inflexible en su búsqueda de estatus. Las náuseas se revolvieron en el estómago de Valeria, instándola a darse la vuelta y huir, a borrar la imagen abrasadora de su traición de su mente. Pero una fuerza mayor, orgullo, desafío, o quizás una necesidad desesperada de enfrentar la verdad, ancló sus pies al suelo. No iba a dejar que vieran su quiebre. Ni hoy, ni nunca. Reunió cada ápice de resolución, Valeria enderezó los hombros y subió los escalones, sus tacones haciendo clic con precisión deliberada. Javier y Sofía se apartaron para dejarla pasar, sus miradas burlonas y sonrisas socarronas cortándola como esquirlas de vidrio. Se negó a mirarlos, centrándose en cambio en la ornamentada puerta de adelante, su dignidad un escudo frágil pero inflexible. Dentro del despacho de abogados había un estudio de elegancia discreta, sus paredes revestidas de paneles de madera oscura y estanterías de libros encuadernados en cuero. Una recepcionista los saludó con un asentimiento practicado, introduciéndolos en una estéril sala de conferencias donde el aire vibraba con tensión tácita. Javier y Sofía tomaron asiento frente a Valeria, su presencia una irritación constante, como una astilla bajo su piel. La habitación estaba opresivamente silenciosa, salvo por el constante tic-tac de un antiguo reloj de pared y el leve aroma a papel viejo mezclado con caoba pulida. Valeria apretó las manos en su regazo, sus nudillos blancos, obligándose a concentrarse en la veta de la mesa en lugar del peso de sus miradas. Finalmente, el abogado, el señor Morales, carraspeó, su voz cortando el denso silencio como un filo. Estamos reunidos hoy aquí,
comenzó con un tono medido y profesional, para leer el último testamento y codicilo de la difunta doña Carmen López. Están presentes todas las partes relevantes, su hijo, Javier López, su compañera, Sofía Rivera, y Valeria López, esposa de Javier. La palabra esposa aterrizó como una piedra en el pecho de Valeria. Legalmente, aún ostentaba ese título, pero su matrimonio se había desmoronado hacía mucho tiempo, sus cimientos erosionados por la infidelidad de Javier. Se ajustó sus gafas de montura metálica, sus ojos escaneando las páginas con meticuloso cuidado antes de dirigirse nuevamente a la sala. Antes de proceder con la lectura del testamento, debo informarles que va acompañado de una carta personal de doña Carmen, que leeré después de la adjudicación formal. Carraspeó una vez más, su voz firme al comenzar. Yo, Carmen López, en pleno uso de mis facultades mentales y con firme resolución, lego por la presente todos mis bienes muebles e inmuebles. Enumeró la herencia con precisión clínica, un gran apartamento con vistas a la plaza histórica de la ciudad, cuyas ventanas enmarcaban calles adoquinadas, una encantadora villa enclavada en las colinas ondulantes, rodeada de olivares, sustanciales cuentas bancarias que reflejaban años de ahorros cuidadosos, y una cartera de acciones que prometían seguridad financiera. Valeria escuchaba como a través de una neblina, los detalles se desdibujaban en un tapiz casi surrealista. Nunca se había imaginado a sí misma atada a tal riqueza. La fortuna de Carmen pertenecía a un mundo muy alejado de su modesta vida. Entonces llegó el momento que cambió el eje de su existencia. Todos los activos mencionados anteriormente, continuó el señor Morales, haciendo una pausa para dar énfasis deliberado, los lego a Valeria Isabel López. Un silencio atónito envolvió la sala, tan profundo que parecía vibrar con su propia energía. La respiración de Valeria se detuvo, su mente luchando por asimilar las palabras. ¿Todo para ella? Javier y Sofía intercambiaron miradas incrédulas, sus rostros un caleidoscopio de shock, furia y descreimiento. El señor Morales prosiguió, impasible ante sus reacciones. En caso de que Valeria López rechace la herencia, ésta se transferirá en su totalidad a una fundación benéfica dedicada a apoyar a niños que luchan contra el cáncer. Valeria parpadeó, la neblina en su mente se despejó mientras el peso de la decisión de Carmen se posaba sobre ella. No tenía intención de negarse, no por codicia, sino porque este era el último acto de amor de Carmen, un fideicomiso sagrado que se sentía obligada a honrar. Javier rompió el silencio, saltando a sus pies, su voz temblando de rabia. Esto es un disparate, rugió, su rostro enrojecido por la traición. Mi madre nunca haría esto. Es un error, un fraude. Sofía se unió a él, su voz chillona y venenosa. Esto es una estafa. Han sobornado a este abogado. El señor Morales los miró con una calma inquebrantable, su mirada firme sobre el borde de sus gafas. Entiendo su conmoción, dijo con calma. Pero el testamento es legalmente vinculante, debidamente notariado y cumple plenamente con todas las regulaciones. Hizo una pausa. Pueden impugnarlo ante los tribunales, aunque debo advertirles que sus posibilidades de éxito son insignificantes. Los puños de Javier se cerraron, sus nudillos blancos, su rostro una tormenta de humillación y furia. Estaba seguro de que la herencia era suya por derecho, un derecho de nacimiento que se le debía como único hijo de Carmen. La idea de que Valeria, a quien siempre había descartado como una sombra callada y sin importancia, heredara todo, era una afrenta que no podía procesar. «¿La manipulaste, verdad?», gruñó, girándose hacia Valeria, sus ojos ardiendo de acusación. «Jugaste a la bella nuera, susurrando mentiras para ponerla en mi contra». Sofía le agarró del brazo, su voz cortante. «Javier, deja de hacer el ridículo». Pero él estaba más allá de la razón, su orgullo hecho jirones, su ira un incendio forestal consumiendo toda moderación. El señor Morales levantó una mano, su tono imponiendo autoridad. «Por favor, mantengan la compostura, o me veré obligado a llamar a seguridad. Como mencioné, hay una carta de doña Carmen. Creo que arrojará luz sobre sus intenciones». Recuperó una sola hoja, ligeramente amarillenta, de la carpeta, sus bordes desgastados por el manejo cuidadoso, y comenzó a leer, su voz ahora suavizada por un rastro de melancolía. «Mi querida Valeria», comenzó la carta. «Si estás escuchando estas palabras, he abandonado este mundo. Quiero agradecerte con todo mi corazón el amor y el cuidado que me demostraste. No eras solo mi nuera, eras la hija de mi alma. Me atendiste en mis horas más oscuras,
trajiste luz a mis días y me amaste con una pureza que nunca podré pagar. Sé que Javier te ha causado un dolor profundo, heridas que desearía haber podido sanar. Pero tengo una fe inquebrantable en ti, Valeria. Eres fuerte, sabia y digna de alegría. Quiero que la abrigues, que construyas una vida que refleje tu corazón radiante. El abogado hizo una pausa, su voz se quebró brevemente mientras se recomponía. Javier, estoy profundamente decepcionado de ti. Conozco tu aventura con Sofía. Conozco al hijo que comparten. No te juzgo, pero me rompe el corazón ver cómo traicionaste a Valeria. Ella fue una esposa devota que te amó con cada fibra de su ser, y tú le pagaste con engaño y desprecio. No puedo confiarte mi patrimonio. No permitiré que alimente tus búsquedas imprudentes. En cambio, se lo dejo a Valeria, para darle la base para un nuevo comienzo, una oportunidad de encontrar la felicidad que merece. Adiós, hijo mío. Rezo para que algún día veas el error de tus caminos. Las lágrimas corrían por las mejillas de Valeria, silenciosas e imparables, mientras absorbía las palabras de Carmen. No conocía la profundidad de la conciencia de Carmen, ni el amor feroz que había impulsado tal decisión. Javier se quedó paralizado, su rostro pálido, el peso de la decepción de su madre aplastando sus ilusiones cuidadosamente construidas. Siempre se había creído su hijo predilecto, seguro de que ella perdonaría sus defectos. La expresión de Sofía se endureció, sus sueños de una vida lujosa se desmoronaban como arena entre sus dedos. La sala estaba envuelta en un denso silencio. Cada persona perdida en su propia tormenta de emociones, duelo, traición y ajuste de cuentas. Valeria se encontró con la mirada de Javier, su corazón una maraña enredada de compasión, ira y una terca y menguante brasa de amor. Sabía que el perdón era una orilla lejana, inalcanzable a través del abismo de su traición. El señor Morales se levantó, cerrando la carpeta con un suave chasquido que resonó en la quietud. El testamento de doña Carmen López ha sido leído. Si no hay más preguntas, quedan despedidos. Sofía, que había estado ardiendo de resentimiento, explotó. ¿Cómo es posible?, exigió, volviéndose hacia Javier con veneno en la voz. Me juraste que todo sería nuestro. Dijiste que tu madre te adoraba, que nunca te abandonaría. Javier miró al suelo, su silencio una confesión de sus propias ilusiones. Había creído que su encanto y linaje asegurarían su futuro. Pero ahora estaba expuesto, despojado de su arrogancia. La furia de Sofía alcanzó su punto álgido. Eres un fracasado patético, escupió, apartándolo con una fuerza que hizo gimotear al bebé en sus brazos. No necesito un hombre como tú. Agarrando a su hijo, salió furiosa, sus tacones haciendo un ruido furioso contra el suelo de madera, dejando un rastro de desprecio a su paso. Javier no se movió para seguirla, su espíritu destrozado, su mundo reducido a cenizas. Valeria observó la escena con una extraña indiferencia, su compasión por Javier teñida de un desprecio silencioso. Había cosechado las consecuencias de sus propias decisiones, y se negaba a cargar con el peso de su arrepentimiento. Volviendo en sí, Javier se acercó a ella, sus ojos brillando con lágrimas, su voz apenas por encima de un susurro. Valeria, por favor, perdóname, suplicó, agarrando su mano con dedos temblorosos. Estaba ciego, un tonto. Sé que no lo merezco, pero por favor, déjame enmendar esto. Valeria retiró la mano, su mirada fría e inflexible. Una fortaleza construida con años de dolor. ¿Perdonarme por qué, Javier?, preguntó, su voz firme a pesar de la tormenta interior. ¿Por destrozar mi confianza? ¿Por construir una vida con ella? ¿Por el hijo que comparten? Ya no queda nada que salvar. Se hundió de rodillas, su voz quebrándose de desesperación. Por favor, Valeria, no soy nada sin ti. Sofía se ha ido. Estoy solo. Comparte la herencia, solo una fracción. No tengo a dónde ir. No me queda nadie. Valeria lo miró, su corazón desgarrado entre la compasión y una resolución inquebrantable. Recordó las innumerables noches pasadas llorando en la almohada, la traición que había erosionado su fe en el amor, los momentos silenciosos en los que cuestionaba su propio valor. Veo tu dolor, Javier, dijo, su voz firme pero no dura. Pero no llevaré tus cargas. Tú elegiste este camino. Destruiste tu propia vida.
Yo no pagaré el precio de tus errores. El rostro de Javier, surcado por las lágrimas, suplicaba, sus ojos buscaban en los de ella un atisbo de misericordia. Valeria, éramos una familia, susurró. Compartimos años juntos. ¿No puedes encontrar en tu corazón perdonarme? Valeria negó con la cabeza, su resolución inquebrantable. Puede que te perdone algún día, Javier, pero nunca olvidaré. Y no voy a retroceder. No solo me traicionaste a mí, te traicionaste a ti mismo, a nuestro amor, a todo lo que construimos. Por favor, déjame en paz. Estoy construyendo una nueva vida, una en la que tú no tienes cabida. Con eso, se dio la vuelta, sus pasos deliberados al salir del despacho, la puerta cerrándose suavemente tras ella, sellando a Javier en los restos de sus decisiones. Afuera, la lluvia había cesado y el sol irrumpía entre las nubes, proyectando un brillo dorado sobre las antiguas calles de la ciudad. Valeria sintió una profunda ligereza, como si se quitara una pesada capa que la había oprimido durante años. Su vida se había transformado en un instante. Ayer, era una sombra definida por el deber y la devoción a un esposo infiel. Hoy, era la heredera de una fortuna, la arquitecta de su propio destino. Juró dejar el pasado atrás, abrazar un futuro liberado del dolor. Con la guía del señor Morales, Valeria navegó por el laberinto de formalidades legales, vendiendo la villa rural y organizando la herencia con meticuloso cuidado. Él le recomendó un pueblo tranquilo enclavado en un valle verde, conocido por su serena belleza y su comunidad unida, un refugio ideal para un nuevo comienzo. Valeria alquiló un acogedor apartamento en las afueras del pueblo, sus ventanas con vistas a campos de flores silvestres. Invirtió la mayor parte de su herencia en un encantador y hacía tiempo desocupado local comercial en el corazón de la plaza del pueblo. Una vez una pintoresca librería, su letrero descolorido y fachada desgastada susurraban historias olvidadas. Valeria vio su potencial de inmediato, imaginándolo como una cafetería cálida y acogedora, un santuario para almas cansadas que buscaban consuelo y conexión. La renovación fue una labor de amor, que se extendió durante meses mientras Valeria vertía su corazón y alma en cada detalle. Eligió un papel pintado de color ocre suave para bañar el espacio de calidez, encargó mesas y sillas de roble hechas a mano a un artesano local cuyas manos contaban sus propias historias, y seleccionó cortinas de lino adornadas con delicados bordados para filtrar la luz del sol en patrones dorados. Imaginaba un refugio donde los clientes pudieran escapar del ritmo implacable de la vida, disfrutar de una humeante taza de café y compartir historias que sanaran el alma. La llamó refugio, una palabra que capturaba su sueño de consuelo, pertenencia y alegría tranquila. La inauguración fue discreta, marcada solo por un letrero de la abuela pintado a mano colgado en la puerta de cristal. Las primeras visitantes, dos mujeres mayores del vecindario con ojos amables y sonrisas curiosas, llegaron poco después. Se demoraron sobre el menú escrito a mano, preguntando a Valeria sobre su viaje de la ciudad a este tranquilo pueblo, y pidieron té de manzanilla con pasteles de almendras. Mientras saboreaban sus delicias, una le acarició la mano a Valeria y dijo: «Este lugar se siente como en casa, Carita. Tus pasteles saben como los de mi abuela, cálidos, familiares, hechos con amor». El corazón de Valeria se hinchó. Su primer triunfo, un hito silencioso pero profundo que la anclaba a esta nueva vida. Refugio se convirtió rápidamente en el latido del corazón del pueblo. Familias jóvenes empujaban cochecitos por sus puertas, estudiantes devoraban libros en mesas de esquina, y jubilados buscaban compañía silenciosa sobre tazas humeantes. Valeria se propuso conocer a cada cliente, ofreciendo una palabra amable, un oído atento o una sonrisa gentil que hablaba de humanidad compartida. Floreció. Su espíritu se reavivó con cada pastel que horneaba, basándose en las apreciadas recetas de Carmen, transmitidas como herencias. Su tarta de manzana con canela, con su corteza dorada y relleno fragante, se convirtió en el sello distintivo de la cafetería, su aroma flotando por la plaza y atrayendo a los transeúntes como un canto de sirena. Los vecinos empezaron a susurrar de refugio como el alma del pueblo, un lugar donde el tiempo se ralentizaba y los corazones encontraban la paz. En raros momentos de quietud, cuando la cafetería estaba en silencio y los últimos clientes se habían ido, Valeria reflexionaba sobre Javier. No sentía amargura, solo una pena gentil, como el desvanecido eco de una canción. Entendía que él había sido el artífice de su propia caída y, aunque lo compadecía, se negaba a cargar con su arrepentimiento. Una mañana fresca de otoño, mientras pulía los amplios ventanales de refugio,
el cristal brillando bajo sus cuidadosas manos, vislumbró una figura familiar al otro lado de la calle. Allí estaba Javier, su figura encorvada bajo el peso del tiempo y el remordimiento, su compostura otrora segura reemplazada por una frágil fragilidad. El pulso de Valeria se aceleró, un destello de dolor antiguo se agitó, pero se apartó, fingiendo indiferencia, sus manos firmes mientras continuaba su tarea. Javier dudó antes de cruzar el umbral, la campana sobre la puerta sonando suavemente, un sonido delicado que desmentía el peso de su presencia. Valeria se encontró con su mirada con una resuelta compostura, su corazón tranquilo a pesar de los recuerdos que su llegada desenterraba. Los pocos clientes de la cafetería, asiduos que se habían convertido en familia, levantaron la vista, sintiendo la atmósfera cargada que flotaba como una nube de tormenta. Javier se acercó al mostrador, su voz ronca por la emoción, apenas por encima de un susurro. «Hola, Valeria». Ella permaneció en silencio, estudiando su rostro en busca de un rastro del hombre a quien una vez amó con todo su corazón. Todo lo que vio fue un extraño, disminuido por sus propias decisiones, sus ojos sombreados de arrepentimiento. «¿Qué quieres, Javier?», preguntó, con tono uniforme, enmascarando la tormenta interior. «Vine a rogar tu perdón», dijo, con los ojos desviados, las manos temblando ligeramente. «Sé que te herí inmensamente. Ahora veo el dolor que causé, la vida que destruí». Los labios de Valeria se curvaron en una sonrisa irónica y amarga, su corazón blindado contra sus palabras. «Perdón», repitió, su voz firme pero teñida de un desprecio silencioso. «¿Crees que las palabras pueden borrar lo que hiciste? Me destrozaste la vida, Javier. Me traicionaste de la manera más cruel y despreocupada. Construiste una vida con ella, tuviste un hijo con ella, y ahora te plantas aquí esperando misericordia». Su voz vaciló, espesa de emoción. «Sé que ya no tiene sentido, pero tenía que decirlo. Esta culpa me atormenta cada día, cada hora. No puedo escapar de ella». «¿Y qué esperas de mí?», preguntó, con los brazos cruzados firmemente, una barrera contra su súplica. «¿Compasión? ¿Absolución? Una parte de lo que Carmen me dio». Javier negó con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «No espero que me perdones. No lo merezco. Solo quiero que sepas que lamento haberte perdido. Fuiste lo mejor de mi vida, Valeria, y lo tiré por la borda». Por un fugaz instante, su resolución flaqueó, un pinchazo de amor antiguo perforando sus defensas. Pero lo desterró, su corazón endurecido por demasiadas mentiras, demasiadas traiciones. «Es demasiado tarde, Javier», dijo, su voz firme e inflexible. «Destruiste todo lo que teníamos. He construido una vida nueva, una vida feliz, sin ti». Él asintió, aceptando su veredicto con un silencio pesado, y se dio la vuelta para irse, sus pasos lentos y cargados. «Javier», llamó, su voz cortando el silencio. Él se detuvo, un destello de esperanza en sus ojos. «No vuelvas», dijo, sus palabras medidas pero resueltas. «No perturbes mi paz. He dejado ir el pasado, y quiero que siga así». Ofreció un asentimiento silencioso, sus hombros encorvándose aún más, y salió, el tintineo de la campana marcando su partida como la nota final en una melodía lúgubre. Valeria lo vio desvanecerse entre la multitud otoñal, su figura engullida por la bulliciosa plaza, un peso final levantado de su alma, dejando solo una profunda sensación de liberación. Volviéndose hacia sus curiosos clientes, que habían presenciado el intercambio con silenciosa preocupación, ofreció una sonrisa avergonzada. «Perdonen el drama», dijo, su voz ligera a pesar de la gravedad del momento. Ellos respondieron con asentimientos cálidos y comprensivos, su presencia un recordatorio de la comunidad que había construido. Valeria reanudó el pulido de las ventanas, la luz del sol bañándola con calidez, iluminando su rostro con un brillo dorado. Era libre, completa y estaba lista para la vida que tenía por delante, una vida de refugio, amor e infinitas posibilidades. Pasaron meses y Refugio floreció, sus mesas llenas de risas, historias y el tintineo de las tazas de porcelana. Los días de Valeria eran un tapiz de pequeñas alegrías, amasar pan al amanecer, saludar rostros conocidos y observar el pueblo cobrar vida a través de los ventanales de su cafetería. Se había transformado de una mujer definida por la pérdida a una radiante de propósito.
Una noche, al cerrar la puerta y contemplar el letrero brillante de refugio, sintió una certeza tranquila sentarse en ella. Este era su refugio, su legado, un testimonio de su resiliencia y del amor perdurable de Carmen. El pasado era una sombra, desvaneciéndose con cada nuevo día.